Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desentrañar los misterios del mundo del entretenimiento y sobre todo, de esas historias que nos roban el corazón y nos invitan a soñar. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y a despertar la curiosidad de muchos de ustedes. Nos sumergimos en las profundidades de un drama que ha dejado a miles de fans con la boca abierta y con un montón de preguntas sin respuesta. Vamos a meternos de lleno en un fenómeno televisivo que, de la noche a la mañana, se vio envuelto en un silencio, y luego en una ausencia que resonó en cada rincón del planeta fan. Sí, han leído bien. Nos referimos a ese proyecto que con una premisa tan fresca y una química tan palpable, parecía destinado al éxito rotundo, que los catapultó a la fama internacional y que de repente se vio envuelto en un manto de interrogantes. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada rumor, cada susurro en los pasillos de producción y cada posible explicación detrás de esta sonada partida. Y antes de que nos sumerjamos en este fascinante embrollo que ha mantenido a tantos en vilo, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones exhaustivas. Activen esa campanita para estar al tanto de todo, porque créanme, no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Bueno, vamos a ir al grano sin rodeos, porque el tiempo apremia y la historia es jugosa. La serie de la que estamos hablando, ese fenómeno que nos robó horas de sueño y nos hizo suspirar con cada episodio, es por supuesto Erkenzicus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos lugares. Un título que evocaba la libertad, la pasión, la búsqueda de sueños imposibles, y vaya que la cumplió en su momento. ¿Quién no se enamoró perdidamente de la química explosiva, la tensión romántica y la comedia a partes iguales que emanaba entre Candide, interpretado por el carismático y arrollador Can-Yaman, y Sanemein, el personaje que dio vida a la talentosa y adorable de Method de Mir? La historia de la chica soñadora con aspiraciones de convertirse en escritora, que por azares del destino, y un poco de empuje familiar, termina trabajando en la prestigiosa agencia de publicidad de su apuesto y misterioso vecino. Y bueno, la chispa que saltó entre ellos fue simplemente eléctrica, magnética, inolvidable. La serie se convirtió en un auténtico fenómeno global, trascendiendo fronteras y cautivando a audiencias en más de 60 países. Se convirtió en un verdadero éxito internacional, una especie de cuento de hadas moderno que resonó en millones de hogares. Los fans los adoraban, las redes sociales ardían con cada nuevo episodio, se creaban teorías, se debatían escenas, y parecía que todo estaba escrito para que esta historia continuara por mucho, mucho tiempo, regalándonos más momentos de risas, llantos y, por supuesto, romance. Sin embargo, como en toda buena telenovela, como en las mejores narrativas dramáticas, la vida real también tiene sus giros inesperados, sus giros de guión que nadie anticipa. Llegó un punto en que de repente la dinámica de la serie comenzó a transformarse. Las tramas parecían estancarse o tomar rumbos menos esperados, y entonces, como una sombra que se cierne sobre un día soleado, empezaron a surgir los rumores, las especulaciones, los susurros de malestar en el set. Y finalmente la noticia que nadie, absolutamente nadie quería escuchar: Can-Yaman iba a abandonar la serie. Y no solo eso, como si el golpe no fuera suficientemente duro, poco tiempo después, para el desconcierto total de la audiencia, The Method de Mir también anunciaba su despedida de su querido personaje de Sanem. Esto, claro, dejó a todos los seguidores, a la legión de fans que habían seguido con devoción cada paso de esta historia, en un estado de shock absoluto. ¿Qué había pasado? ¿Por qué abandonar un proyecto que era un éxito rotundo, que les había dado tanto? Las razones oficiales fueron, como suele suceder en estos casos, un tanto vagas, esquivas, cuidadosamente elaboradas para no generar más controversia de la necesaria. Se habló de que Can-Yaman quería explorar nuevas oportunidades, de que buscaba proyectos más ambiciosos a nivel internacional, algo que, siendo sinceros, no es descabellado en absoluto. Él ya estaba empezando a recibir ofertas de producciones fuera de Turquía, y su popularidad en mercados como Italia o España era innegable. Pero como bien saben quienes nos siguen, nosotros no nos quedamos con las explicaciones oficiales. Vamos a indagar un poco más allá, a rascar la superficie, a meternos en el terreno de los rumores que a todos nos gusta desmenuzar, porque es ahí donde a menudo se esconde la verdad, o al menos, una parte de ella. Se dice, y aquí es donde el misterio se intensifica, que la relación entre Can-Yaman y la producción, los productores, los guionistas, no era del todo idílica en las últimas etapas de su participación.
Algunos reportes, provenientes de fuentes internas y observadores cercanos a la industria, sugerían que Khan se sentía saturado con el ritmo de grabación, que las largas jornadas de rodaje, que en la televisión turca pueden ser extenuantes, se habían vuelto agotadoras. Se hablaba de discrepancias, de desacuerdos creativos sobre el rumbo de su personaje, Kandibit, o de la propia dirección que estaba tomando la serie en general. Imaginen ustedes estar en un set de grabación durante horas y horas, repitiendo escenas hasta la saciedad, lidiando con la presión constante del éxito y las expectativas del público. Todo eso puede ser abrumador, una carga pesada de llevar. Además, Can Yaman es conocido por ser un actor que busca retos, que no teme a reinventarse, que no se conforma con la zona de confort. Quizás, y esto es una especulación, Erkencikus ya no le ofrecía ese tipo de estímulo intelectual y artístico que él buscaba para su carrera en ese momento. El brillo del éxito inicial podía haber empezado a opacarse ante la monotonía de un proyecto que se alargaba. Y luego está Demet Özdemir. Su salida también fue un golpe devastador para la serie y para los fans. Las razones oficiales también apuntaron a la búsqueda de nuevos proyectos y al deseo de darle un respiro a su personaje, Sanem, y a ella misma, permitiéndole explorar otros registros actorales. Pero, ¿era solo eso? La verdad es que en el mundo del espectáculo, las cosas raramente son tan sencillas. Algunos rumores, cada vez más persistentes, apuntaban a que la salida de Can Yaman pudo haber influido de manera significativa en su decisión. Cuando uno de los pilares fundamentales de una pareja protagónica, la chispa que encendió la llama del éxito, se va, la dinámica de la serie cambia drásticamente, se desmorona. Es más que probable que Demet sintiera que el alma de Erkencikus, esa magia que la hizo tan especial, se perdería sin la presencia de Can. O tal vez las nuevas tramas que se planeaban para la serie, sin el personaje de Kandibit, no eran de su agrado, no la convencían, no le ofrecían el desarrollo que ella buscaba como actriz. A veces la química entre dos actores es tan potente, tan magnética, que si uno se va, el encanto se desvanece, la ilusión se rompe. Y en el caso de Can y Demet, esa química era innegable, era el motor principal que impulsó la serie a la estratosfera del éxito. Sin esa conexión, ¿valía la pena continuar? Pensemos en esto desde otra perspectiva, la del impacto mediático y personal. El éxito abrumador de Erkencikus puso a ambos actores en el foco mediático de una manera muy intensa, casi asfixiante. Las presiones de la fama, los constantes escrutinios sobre su vida privada, los fans que deseaban verlos juntos tanto dentro como fuera de la pantalla, todo eso debió ser un torbellino emocional. Las cámaras siempre presentes, los paparazzi y los comentarios en redes sociales, las expectativas constantes, todo eso debe generar un desgaste considerable. Quizás para ambos el agotamiento no era solo físico, sino también mental y emocional. Abandonar un proyecto tan exitoso, aunque sea económicamente muy rentable, puede ser una decisión valiente y necesaria si se trata de proteger su bienestar personal y su futuro artístico. A veces la salud mental y el equilibrio emocional deben primar sobre el éxito comercial. Otro punto crucial a considerar es la propia industria televisiva turca, conocida por sus producciones de larga duración y sus intensas jornadas de grabación. Si bien esto genera productos muy populares y de gran alcance, también puede ser tremendamente extenuante para los actores. Es posible que Can Yaman, al ver el enorme potencial de su carrera a nivel internacional, tomara la decisión estratégica de dejar Erkencikus en su apogeo, cuando aún gozaba de una popularidad masiva, para poder dedicarse a proyectos que le abrieran puertas en mercados más grandes y lucrativos, como Italia o España, donde su popularidad ya era, y sigue siendo, inmensa. Su posterior participación en series italianas y su consolidado reconocimiento en el panorama internacional respaldan firmemente esta teoría. Era una apuesta por un futuro más ambicioso, una visión a largo plazo. En cuanto a Demet Özdemir, su salida también podría explicarse como un movimiento calculado para asegurar su propia trayectoria individual y su crecimiento como artista. Si bien Erkencikus la hizo enormemente popular y la catapultó a la fama, seguir siempre ligada a ese personaje tan icónico podría haber limitado su desarrollo artístico, encasillándola. Buscó proyectos que le permitieran explorar diferentes registros, interpretar roles más complejos y desafiantes, como lo hizo en Dodune Kaderindir, donde interpretó un papel dramático muy diferente, demostrando así su versatilidad y su capacidad actoral. Esto sugiere que, al igual que Can, ella también tenía una visión clara y ambiciosa para su carrera, buscando la evolución constante.
Es importante recordar, y esto es fundamental para entender estas decisiones, que en muchas ocasiones, las salidas de los actores de series exitosas no se deben a un solo factor aislado, sino a una compleja combinación de circunstancias. Pueden ser acuerdos contractuales que llegan a su fin, el deseo natural de explorar otros horizontes creativos, diferencias irreconciliables en cuanto a la visión artística o el rumbo de la producción, o simplemente la necesidad intrínseca de un merecido descanso y de reinventarse para evitar el agotamiento y el estancamiento. En el caso de Can Yaman y de Method de Mir, parece ser que una mezcla de ambición profesional, la intensidad abrumadora del éxito y las exigencias inherentes a la propia industria jugaron un papel crucial y decisivo. No podemos olvidar tampoco el impacto sísmico que esto tuvo en los fans. La comunidad de seguidores de Erkenci Kuş era inmensa, una legión devota y apasionada que estaba profundamente apegada a la pareja protagónica. Su partida generó una ola de tristeza, desilusión e incluso cierta controversia en las redes sociales, donde los fans expresaron su sentir de manera efusiva. Se lamentó la pérdida de esa química tan especial que tanto amaban, se especuló sobre las verdaderas razones detrás de estas decisiones, y se compartieron innumerables mensajes de apoyo y de decepción. Es un claro testimonio del poder de la conexión emocional que Can y Demet lograron establecer con su público, una conexión que trascendió la pantalla. Ahora, si miramos hacia atrás con la perspectiva que da el tiempo, podemos ver que a pesar de la prematura salida de ambos de Erkenci Kuş, sus carreras han seguido floreciendo y consolidándose en direcciones prometedoras. Can Yaman se ha convertido en un verdadero ídolo en Europa, protagonizando producciones que lo han llevado a consolidar su estatus de estrella internacional, cautivando audiencias en diversos países. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado ser una actriz de gran talento y versatilidad, capaz de abordar roles complejos y de mantener una carrera sólida y en constante crecimiento en Turquía, con una proyección internacional cada vez mayor. Ambas decisiones, aunque dolorosas para los fans en su momento, parecen haber sido estratégicas y beneficiosas para el desarrollo a largo plazo de sus carreras individuales. Entonces, para resumir, ¿por qué Can Yaman y Demet Özdemir abandonaron Erkenci Kuş? No hay una única respuesta mágica y definitiva, pero las explicaciones más plausibles y respaldadas por el curso de los acontecimientos apuntan a una combinación de factores interrelacionados. Por un lado, el deseo de Can de perseguir oportunidades internacionales, de explorar nuevos caminos profesionales y su posible agotamiento con el ritmo y las exigencias del rodaje. Por otro lado, la decisión de Demet de buscar nuevos retos artísticos, de explorar su potencial en roles diferentes y quizás, como señalábamos, influenciada por la partida de su coprotagonista y la consiguiente transformación de la serie. Ambas decisiones, aunque generaron un revuelo y una tristeza inicial entre los seguidores, parecen haber sido valientes pasos hacia la consolidación y diversificación de sus prometedoras carreras. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio que mantuvo a tantos en vilo, ¿verdad? Espero que esta explicación detallada y analítica les haya parecido interesante y les haya resuelto algunas de las dudas que seguramente tenían al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo incondicional, sus comentarios y su interacción son lo que nos impulsa a seguir investigando, a seguir profundizando y a traerles contenido de calidad, lleno de detalles y análisis. Ahora, más que nunca, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fueron las verdaderas razones detrás de sus salidas? ¿Les afectó la partida de Can y Demet en su disfrute posterior de la serie? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad de apasionados por el entretenimiento. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos, con otros fans de la serie, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y hasta la próxima investigación.